Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Dale. Buenos días, bienvenidos a una vez más a Tetras. Tenemos los teléfonos en los que pueden estar en contacto con nosotros. El teléfono en cabina es el 192-1200, extensión 37120. Celular solo para mensajes de texto, 442-249-8788. Para escuchar por radio, el 89.5 de FM. Para ver TV WAC, canal digital 24.1. Para escuchar radio por internet, radio.wac.mx. Para ver TV por internet, tv.wac.mx. Espacio en Facebook, Tetra Radio WAC. Correo electrónico, tetraradio@gmail.com. Gracias a nuestro productor Emanuel Villagrán. Y se retransmite este programa el sábado a las 5 de la tarde. Hoy vamos a abordar con ustedes el tema acerca de la importancia que tiene el impuesto del 5% a las remesas que se emiten desde los Estados Unidos hacia cualquier otro país, pero particularmente el impacto que tendrá en nuestro país, en México. En la primera parte y en la segunda parte, pues hablaremos un poco acerca de las presiones que Estados Unidos ejerce contra México, pues en pro también de atender sus necesidades por encima de lo que requieran o de lo que puedan desarrollarse en los otros países. Muchas gracias, bienvenidos. Pues, Rocío, al igual que con los aranceles, la oposición chafa que tenemos en México, antipatriota, maneja una narrativa totalmente falsa de que esta cuestión de las remesas es un castigo a Claudia Sheinbaum, es un castigo a Morena, es un castigo a la 4T. Fue lo mismo que manejaron en los aranceles, hasta que, y aquí lo estuvimos diciendo, los aranceles no eran única y exclusivamente en contra de México, sino que era una cuestión general, y fue tan general que el 2 de abril se anuncian aranceles a más de 200 países. Lo que demuestra que nuestras argumentaciones eran válidas, eran correctas, en el sentido de que no se trataba de un castigo a México. Es más, si comparamos con otros países, nos ha ido menos mal al caso de México. Y ahora con las remesas también he escuchado argumentos muy chafas de que otra vez es un castigo a México, lo que es totalmente falso. ¿Cuál es el contexto de las remesas? Que pagar un 5% de impuestos al dinero que se envía de Estados Unidos a México. ¿A quién se le va a pagar? Al gobierno de los Estados Unidos. Los aranceles puestos a más de 200 países y a varios productos, acero, aluminio, todavía está bailando el del cobre, la industria automotriz, etc. ¿Quién se queda con ese dinero, Rocío? El gobierno de los Estados Unidos. O sea, se trata tanto en aranceles como en remesas de medidas recaudatorias para que el gobierno de los Estados Unidos reciba dinero. Y todos y todas y todos nos tendríamos que preguntar, ¿y por qué el gobierno de los Estados Unidos quiere recabar más dinero? Bueno, pues vámonos a los primeros datos. Le pedimos a producción si nos pasa una primera gráfica llena de números que tiene que ver, Rocío, con la realidad de fondo, tanto para el cobro de aranceles, perfecto, esa gráfica muy bien a producción, la describimos para radio, porque, Rocío, para mí aquí está la verdadera realidad de aranceles y remesas. ¿Qué tenemos en la parte superior? Esto que ustedes están viendo, los que lo ven en televisión, en radio se los describimos, es la deuda pública del gobierno norteamericano al día de ayer,
porque va cambiando. Cualquiera puede buscar en un buscador de internet, le puede poner US Debt Clock, ¿no? Le llaman, porque hay varias, no más es una. Ahí se alcanza a ver un poquito abajo, pero es US Debt Clock. Pero no hay que ponerlo junto, no hay que memorizar nada. Uno le pone al navegador US Debt Clock y van a aparecer muchas. Yo tomé una, esta. ¿Qué nos muestra? Una deuda impresionante que llega ya, si redondeamos, a los 37 billones de dólares. O sea, ayer y mañana los Estados Unidos debían ya 37 billones de dólares. Rocío, esa es una cantidad impresionante de 740 billones de pesos. 740 billones de pesos es una deuda enorme. Solo para que nos hagamos una idea, el presupuesto total del gobierno de México para 2025 llega a 12 billones. 12 billones. Aquí estamos hablando de estamos hablando de 740 billones de pesos. Es impresionante, no son ni siquiera son 100 veces, son 600 veces más. 600 veces más. O sea, Estados Unidos debe el presupuesto de México de 600 años. Cada norteamericano que nace, segunda cifra, debe ya $108,000. Es decir, cada norteamericano que nace debiendo 2 millones de pesos. Un bebé de 2 semanas debe ya 2 millones de pesos. Aranceles y remesas. Abajito tenemos otro dato que es US Federal Budget, que es de más de 2 billones. Ese dato es esencial, porque el gobierno norteamericano gasta más de lo que recibe. Entonces, aranceles, impuestos a remesas y esa partecita que dice Doge Clock, que tiene que ver con los intentos de ahorro de ese enorme déficit. Se habla de un ahorro del Doge de 450,000 millones de dólares, que no son despreciables, pero que tampoco le llegan, porque aún así, con ese ahorro de 450,000, veamos en el lado izquierdo, el gobierno norteamericano gasta cada año 7 billones. 7 billones. Sus ingresos son de 5 billones, ya con los ahorros, 2 billones. Y ya para terminar, en la parte de abajo viene el dato muy esencial de la relación de tu deuda con respecto a tu Producto Interno Bruto. Y en el caso de los Estados Unidos es una deuda que supera el Producto Interno Bruto, que es el más grande del mundo. Aún así su deuda supera, porque llega ya al casi 123% de su Producto Interno Bruto. Bueno, gracias a producción. ¿Cómo ves, Rocío, estos números, esta desesperación norteamericana? Desesperación, angustia, porque efectivamente el poder ajustar el gasto al presupuesto con el que cuenta Estados Unidos implicaría hacer cambios muy importantes en las políticas de gasto que tienen en el país. Y hay pues muchas discusiones en ese sentido. Hay quienes están planteando desaparecer el Medicaid como un recurso y hay quienes se niegan a hacerlo. También se hizo un recorte importante de personal en diferentes áreas de gobierno de los Estados Unidos, que sin embargo pues no contribuyó gran cosa al problema del déficit que vienen arrastrando y que no es nuevo tampoco. O sea, es importante mencionar que esto no está ocurriendo solamente ahorita. Esto es algo que tiene ya tiempo que viene sucediendo. A menos de la mitad del año se termina el presupuesto del año y tienen que contratar deuda para salir el resto del año
que está transcurriendo, y entonces esto se ha vuelto una enorme bola de nieve con la que pues Trump y su equipo desesperadamente están tratando de encontrar medidas para poder salir adelante, y pues como siempre en su visión de país dominante, en su misión de país que controla el poder para muchos otros países alternos alrededor, satélites de este país, quiere sacar los recursos pues de otros lugares para poder solventar este déficit que Estados Unidos viene arrastrando. Sí, y fíjate, esta cuestión, yo ahorita planteé 3 aspectos que nos permiten entender, porque son medidas ligadas, ¿no? Aranceles es que otros países contribuyan a. El 5% de impuesto a las remesas es que otros países contribuyan a reducir. Y la tercera es el ahorro del DOGE, que como podemos ver ahorita es del orden de 450,000 millones. Y quieren recortar los gastos en salud, pero lo que no quieren recortar son los gastos en armas, que ese es un problema que tienen los Estados Unidos. Para 2025 es el país que más invierte en armas, y con mucho es el país que más invierte en armas. Para el año 2025 tienen un presupuesto de 850,000 millones de dólares. Eso ya es cercano al billón de dólares. Es un dineral, porque $1 billón son 20 billones de pesos, y eso es casi el doble del presupuesto del gobierno de México para 2025, solo en armas. Y otra cosa también, Rocío, en Estados Unidos, y esto lo ha comentado la presidenta Claudia Sheinbaum, no quieren aumentar impuestos a las grandes fortunas. Tienen a los principales millonarios en el mundo. El único que no es gringo de los machuchones es el esposo de Salma Hayek, ¿no? El dueño del grupo Louis Vuitton, ¿no? Pero de ahí en fuera, los demás son norteamericanos, ¿no? Los famosos, para comenzar con Elon Musk, que además ha sido integrado al gobierno norteamericano. Pero mira, vámonos a las remesas, porque es importante señalar que las remesas, ¿qué pasa con las remesas? Entonces, si le pedimos a producción, la segunda gráfica es una gráfica que está perfecto. Mira, la tomé de Statista. ¿Qué representa? Pues es natural, si la gente emigra, la gente manda dinero a sus países. Entonces, de donde sale dinero, estos son datos de 2022, no han cambiado mucho, sí han aumentado, porque en el caso de Estados Unidos estaríamos hablando de unos 100,000 millones de dólares para 2025. Entonces, ¿de dónde salen las remesas? ¿Quién manda dinero? Pues manda dinero pues, desde Estados Unidos, Arabia Saudita, Suiza, Alemania, China, que tiene un doble papel, porque de China sale dinero de remesas, pero también entra dinero de remesas. Está Kuwait, Luxemburgo y los Países Bajos, en ese orden. Ahí están los principales. Son datos del Banco Mundial. ¿Y a dónde va a parar el dinero? Pues el principal destino de las remesas no es México, es la India. En segundo lugar es México. En tercer lugar, China. Cuarto lugar, de manera relevante, Filipinas. Después, imagínate, Francia. Francia es un receptor de remesas de la misma magnitud de Pakistán, Egipto y Bangladesh, ¿no? Gracias a producción, y si nos pasan la otra, que es muy parecida a la gráfica, porque también esto hay que decirlo, esto cambia de año con año. Esto no es que se mantenga de manera permanente. Ahí seguimos teniendo los datos de 2022, pero cómo han cambiado de 2015. Y vemos cómo con gran medida prácticamente es la India el principal receptor de remesas, prácticamente el doble que México.
México en 2015 era el cuarto receptor, por debajo de Filipinas y de China. Hoy ha superado a China, también en parte por el gran avance que ha tenido la economía china, y ha superado a China y a Filipinas. Francia se ha quedado en mismo nivel, luego viene Pakistán, que ha aumentado, un poquito de Egipto, Nigeria, que ya bajó. Y bueno, gracias a producción. Entonces, las remesas es un fenómeno natural, perfectamente estudiado a nivel mundial. Son países que mejoran su economía, la gente emigra. O países que necesitan mano de obra calificada, o países que necesitan mano de obra agrícola o mano de obra en la manufactura, importan trabajadores. Una vez vi, por ejemplo, como Alemania estaba importando 30,000 programadores de computadoras de la India, 30,000, incluso dándoles pasaporte o visa de permanente a ellos y sus familias. Si consideramos que cada programador de computadoras pudiera tener una familia de 4 integrantes, es más 5, porque recuerdo que la nota decía que las visas eran para hijos y hasta para padres. Entonces estaríamos hablando de 6 personas, 180,000. Pero es natural que esta gente se mueve a Alemania, los mexicanos que se mueven a Estados Unidos, pues es natural que mandan dinero a sus familias. Estas son las remesas. O sea, tú contribuyes desde donde estés. Y bueno, en el caso de México, hay que señalar que estos son datos que proporciona Hacienda este mes. El año pasado, el 97% de las remesas que llegan a México vienen de Estados Unidos. O sea, hay un 3% adicional que viene de Canadá, que viene de Europa, de China incluso, pero los datos relevantes es de Estados Unidos. Nosotros tenemos que pensar que la cuestión de las remesas es pensar en Estados Unidos. El año pasado fueron aproximadamente 65,000 millones de dólares. ¿Qué significa un impuesto del 5%? Pues que de esos 65,000 millones de dólares va a llegar a México un 5% menos, o en su defecto, los mexicanos y las mexicanas van a tener que hacer un esfuerzo adicional para compensar ese 5% adicional que ellos tendrían que enviar. 65,000 millones de dólares, para facilitarlo, 64,000 millones de dólares. 10%, 6,400. 5%, 3,200 millones de dólares. 3,200 millones de dólares son 64,000 millones de pesos. Digamos, esa es el nivel del dinero adicional que se tendría que dar, y ya lo están analizando economistas en Estados Unidos. Pues para que tú mandes más dinero implica que consumas menos en Estados Unidos, para que mandes más dinero, para que a tu familia en México le llegue la cantidad de dinero que tú le enviabas, pues vas a tener que mandar más dinero. Y si vas a tener que mandar más dinero, o ganas más dinero, lo que no se ve viable, o consumes menos en Estados Unidos. Entonces también esto va a afectar como un boomerang, al igual que los aranceles, que Donald Trump ha reculado varias veces en términos de las aranceles, electrónica con China. Pues es una medida que también va a perjudicar a los norteamericanos, porque pareciera ser nada más a nosotros. No, también va a perjudicar a los norteamericanos. Hubo votaciones, Rocío, ¿qué nos dices de las votaciones? Sí, ya van 2 sesiones. En la primera sesión se aprobó unánimemente prácticamente la generación de este impuesto. En la segunda elección fue la Comisión de Presupuesto justamente la que se reunió, y ahí no se aprobó. Votaron en contra todos los demócratas y se aliaron 5 republicanos, entre ellos un estadista, Roy Chip, que explicó con gráficas el por qué había votado en contra siendo republicano.
Y él explica que, bueno, justamente por ser de la Comisión de Presupuesto, presenta una gráfica en la que muestra cómo aún con esta medida no se verá un efecto inmediato en beneficio para el país, para Estados Unidos, sino que el beneficio, la disminución del déficit o el incremento del ingreso a partir de la creación de este nuevo impuesto del 5% se vería hasta el 2030 y que por tanto pues no es una solución real que pueda tener un impacto en este momento en la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, hubo otra sesión el domingo pasado y en este domingo pasado pues ya votaron a favor todos los republicanos, aun cuando este señor Roy Chipek dice que lo hacen bajo reserva porque pues todavía tendrán mucho que discutir para la aprobación en el Pleno de este impuesto. Entonces, bueno, lo que hemos visto es que sí va avanzando, que es muy factible que sí va a aprobarse y que se va a implementar pues para los diferentes países del mundo y que sí tiene un impacto para México. Y hablando de la oposición, a mí me pareció muy ridículo que hubo quienes estaban planteando que para darle un golpe, digamos, a los Estados Unidos en el sentido de que no recibiera estos recursos, los inmigrantes dejaran de enviar dinero al país. Y esto me parece verdaderamente ridículo porque muchísimas familias pues viven justamente de esas remesas que reciben semana con semana o mes con mes, y que sería imposible pues que dejaran de recibirlas. Entonces, me parece una propuesta muy absurda, muy fuera de la realidad, de quienes la están planteando. Pues mira, yo no he visto eso, pero es una soberana estupidez. O sea, ¿qué efecto podría tener eso al interior de los Estados Unidos? Ninguno, absolutamente ninguno. Al contrario, hay que tomar en cuenta que esta medida, el segundo país más afectado, probablemente sea la India. Estamos hablando de, el año pasado llegaron 64 mil millones de dólares a México, pero estamos hablando ya que de Estados Unidos salen unos 100 mil millones. O sea, prácticamente estaríamos diciendo que 2/3 de las remesas que salen de Estados Unidos llegan a México, pero hay otros 36 mil millones de dólares que llegan a otros países. Y como podemos ver, en el caso de la India, es el país que más recibe, sería el segundo país más afectado. Es el que más recibe a nivel mundial, pero sería el segundo que recibe desde los Estados Unidos. O sea, hay muchos programadores en Estados Unidos. En el caso de México, pues los principales estados que se verían afectados son los que reciben un mayor porcentaje de remesas. Y esos datos los presentó también la Secretaría de Hacienda la semana pasada, que son Michoacán, Guanajuato, Jalisco, que andan del orden del 8.5% de las remesas de este total de los 65 mil millones, y luego también Ciudad de México y el Estado de México, que andan del orden del 7%. Sin embargo, no, salvo Michoacán, no serían los estados más afectados. Los estados más afectados son donde las remesas tienen un peso mayor con respecto al Producto Interno Bruto estatal. En este caso estamos hablando que los estados más perjudicados serían Chiapas y Guerrero, que más o menos las remesas implican un 15% aproximadamente del PIB estatal. Y en tercer y cuarto lugar serían Michoacán y Zacatecas, que sí reciben aproximadamente el 11%. Pero se me estaba pasando un dato que es esencial, Rocío, de ver este avance de la deuda en los Estados Unidos. Porque aquí tengo datos de la fuente del Departamento del Tesoro, que más o menos por ahí de 2004, la deuda norteamericana era de 10 billones de dólares. 10 billones de dólares en 2004. 20 años después, la deuda ya son 3 veces y media. Esto implica, Rocío,
el terrible endeudamiento de los Estados Unidos en 20 años. Se triplicó la deuda. Imagínate, pasó de 10 a casi, ya va a llegar a los 38 y de ahí lo que sigue son 40. Eso quiere decir que si siguen a ese ritmo, en 30 años van a multiplicar su deuda por 4. A mí me parece verdaderamente impresionante porque ejemplifica un problema estructural que tienen los Estados Unidos y que es básico, que nos lo enseñaron en nuestras clases de economía del bachillerato. Si gastas más de lo que ingresa, tienes un déficit. Y si para cubrir ese déficit pides prestado, pero sigues gastando más de tus ingresos, tu déficit va a seguir creciendo. Tienes que pagar intereses por la deuda. En muchas ocasiones solo alcanzas a cubrir los intereses, no disminuye la deuda, solamente pagas los intereses. Y hay que tomar en cuenta que ya 3 calificadoras a nivel internacional le quitaron a Estados Unidos la categoría AAA, que significa una deuda 100% confiable, pero Estados Unidos ya no lo es, sobre todo porque a nivel mundial inversionistas, industriales, economistas, gobiernos, están observando, por ahí veía una gráfica, cómo los Estados Unidos han perdido confianza en el exterior, repito, en inversionistas, en industriales, en gobiernos. O sea, su confianza hoy en día es más confiable China que los Estados Unidos. Claro. Ahora, esto no es una opinión. No es una opinión, no es que yo diga, tampoco es una creencia, no. Hay datos ya esenciales que muestran que los Estados Unidos han perdido mucha confiabilidad y más con las medidas de Donald Trump, que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, verbalmente dice una cosa, por escrito dice otra cosa, aplica una medida, ve que no le funciona, cambia esa medida y luego le echa la culpa a todos. Recordemos que dijo que iba a resolver el problema de la guerra en Ucrania, que es una guerra detonada por Estados Unidos, y que le iba a resolver en un día. Donald Trump tomó posesión el 20 de enero. 20 de febrero, 20 de marzo, 20 de abril, 20 de mayo, ya llevamos a 4 meses, ¿no? Justamente ayer, y pues no se ve ni por dónde se termina esa guerra, que es una guerra proxy de Estados Unidos. Estados Unidos podría detener la guerra inmediatamente, ya, al grito de ya. Simplemente, ¿qué? No enviando armas a Ucrania. Con eso para la guerra. Efectivamente no hay voluntad porque con lo que tú ejemplificas de las votaciones, también hay una resistencia interna. Trump tiene un frente interno. Y bueno, también ahí con respecto a México, a ver, a mí me gustaría que la oposición viera lo que hacen los gobiernos cuando tienen mayoría en los congresos. Trump tiene mayoría en el Congreso con los republicanos. ¿Qué hacen? Pues aplican su política, igualito que en México. Pero yo no veo a la oposición en México, específicamente a los panistas, decir que Donald Trump es autoritario. ¿Por qué no salen a decir que Donald Trump es autoritario? A ver, por 5 poderosos motivos, ¿verdad? Porque le tienen miedo a Donald Trump. Y bueno, esas votaciones que tú señalas fueron 21 a 16, dado que en la Comisión de Presupuesto los demócratas tienen 16 lugares, los republicanos tienen 21, pero 5 republicanos votaron en contra en la primera votación. La segunda pasó de panzazo, porque esta que hoy miércoles 21 de mayo, posiblemente se apruebe en el Pleno, porque los republicanos tienen la mayoría, no sabemos todavía, pasó 17-16, O sea, tampoco es que digas tú por unanimidad o la inmensa mayoría, no. Vamos a verlo hoy, al rato, en este día se reúne el Pleno para aprobar esa medida. Y bueno, pues nos vamos al corte de la media hora y regresamos con el tema de las presiones en general del gobierno de Estados Unidos a México.
Bienvenidos a esta segunda parte del programa. Vamos a continuar comentando algunas de las presiones que Estados Unidos está ejerciendo sobre México y que pues se han tenido que ir sorteando en una condición de asimetría, porque pues México no tiene la condición de poderío que tiene Estados Unidos, sobre todo militar y armamentísticamente hablando. Y pues bueno, una de ellas justamente tiene que ver con la intervención militar, con la que Estados Unidos sigue insistiendo en que ocurra en México como propuesta de buena voluntad para apoyar el combate con los grupos terroristas que denominó Estados Unidos, a los cárteles de la droga, y que México se ha negado sistemáticamente a recibir pues tropas de los Estados Unidos o a que instalen bases militares y de inteligencia en nuestro país, y reiteradamente se ha insistido en que sí cooperación, sí colaboración, sí organización, pero no sometimiento. Y entonces, bueno, en este sentido no ha habido avances tampoco en estos planteamientos que Estados Unidos está haciendo. Como no, ha habido una respuesta muy importante del gobierno mexicano en relación al combate a la delincuencia y pues se ha demostrado con datos y con números. Entonces ahora ya no es tan importante el combate a los grupos terroristas del narcotráfico, sino que ahora la preocupación es que plantea Estados Unidos y por la que insiste en que tiene que intervenir en México, es por lo de el huachicol fiscal, y que en este sentido pues también ha habido pues una serie de situaciones, de estrategias que han puesto en entredicho estos planteamientos, puesto que se ha estado deteniendo buques, incluso buques muy grandes y camiones de pipas, también con grandes cantidades de litros de combustible que provienen de los Estados Unidos para México y que no están siendo declarados como gasolinas, sino están siendo declarados como otro tipo de combustibles que tienen un costo mucho menor. Y que, bueno, entonces ahora salen todos los medios externos de Estados Unidos y también los que les son afines en el interior del país, que hay una lista enorme de gobernantes afines a Morena que están siendo investigados por este tema del huachicol fiscal. También está el tema de la migración. Siguen insistiendo con la cuestión de la migración, y que aun cuando ha bajado mucho los migrantes que acceden desde la frontera sur a los Estados Unidos, siguen siendo, todavía no está contento, así lo plantean Trump, respecto de las personas que siguen llegando desde acá, aun cuando el día de ayer hubo una declaración en la que se plantea que de México, de este lado pues de la frontera, la migración se ha reducido a un 30 y tantos %. Por el lado de Canadá, por el lado norte, está llegando a un 60 y tantos % a los Estados Unidos de migrantes, pues de todas formas siguen presionando con este tema. Y otro más, pues tiene que ver con el cierre de la frontera para la exportación de ganado por el supuesto gusano barrenador que está en el ganado en México, y que de aquí se han hecho pues se han dado muchas explicaciones, que el gusano barrenador empezó más hacia el sur de nuestro país, y que en cuanto México detectó que estaba presentando este problema, empezó a trabajar en la frontera con el sur
para evitar que el gusano barrenador llegara para acá, y también en acuerdo con Estados Unidos, que son quienes tienen las plantas de la mosca estéril para evitar que se propague el gusano, y que no han recibido la respuesta idónea para poder hacer el combate a este tema, puesto que pues les han mandado muy poquita mosca. Sin embargo, el problema aquí no está desarrollado, está controlado, y que se sigue negociando para lograr que pues, se permita nuevamente la transportación del ganado de México hacia los Estados Unidos. Pues mira, de todos esos temas, a mí me parece el más peligroso, porque además es bastante hipócrita, sigue siendo la cuestión del narcotráfico, utilizado por Estados Unidos como un pretexto. Ayer en Canal 11, en el noticiero de Canal 11, el nocturno, con Jorge Armando Rocha y Vianey Fernández, presentaron un pequeño reportaje con datos de la DEA, ojo, datos de la DEA, que mostraban en Estados Unidos, incluso la localización geográfica, datos de la DEA, de más de 10,000 laboratorios de fabricación de droga en Estados Unidos. Más de 10,000. Aquí lo comentamos en Tetras, creo que fue el año pasado, cuando sale aquel reportaje del New York Times, verdaderamente risible, de un reportaje en Culiacán, donde ponen a uno que se supone que está fabricando droga, con una estufa normalita en una casita tipo Infonavit, ¿no? De las antiguas. Yo siempre, y aquí lo comentamos, dijimos, qué ridículo, si así puedes fabricar fentanilo, porque lo quieren asociar al fentanilo, en Estados Unidos claro que tienen estufas de esas. Y el reportaje de ayer, te digo, es impresionante. Más de 10,000 laboratorios. ¿Y dónde están los reportajes del New York Times tomándose alguno de esos 10,000 laboratorios? Principalmente, fíjate, el centro con unos 1,500 laboratorios, Arkansas. Y otros 1,500 laboratorios, Oklahoma. Uno pudiera pensar Texas, no, es Arkansas, Oklahoma. Sí interviene Texas o California, pero digamos el centro son zonas que no son de frontera, ni Arkansas ni Oklahoma son de frontera, pero ahí no dice nada. Tienen 30,000 bandas dedicadas a la distribución de droga en los Estados Unidos, 30,000. Le llaman gang, no le llaman cártel. Y luego ve esta enorme contradicción. Se supone que ahora ya son organizaciones terroristas, pero pactan con ellos. Pactan esta cuestión de la familia del Chapo Guzmán, que se van a Estados Unidos, pero estás pactando con alguien a quien tú ya señalaste que es un narcoterrorista. Y luego tú liberas a narcoterroristas. O sea, es una cuestión, te digo, la hipocresía está de que Estados Unidos no aplica al interior de su propio país lo que pretendería que México aplicara. En realidad lo que ellos quieren es lo que comentaste al principio. Ellos quieren manga ancha para moverse en el país a sus anchas. A nivel mundial se sabe perfectamente que la DEA no ha contribuido absolutamente nada a disminuir el consumo de droga, porque los datos son contundentes. Ha aumentado el consumo de droga en Estados Unidos, en Europa, a nivel mundial, y eso muestra el gran fracaso de la DEA o de esta supuesta guerra al narco, que recordamos fue detonada por Richard Nixon hace más de 50 años. Y los datos dicen que este enfoque norteamericano de querer atender fuera de Estados Unidos y no atender al interior de los Estados Unidos, desmantelar sus bandas, desmantelar sus laboratorios, porque la droga puede dejar de fluir a Estados Unidos. ¿Eso va a determinar el consumo? No,
Mira, yo tenía un amigo norteamericano de California, ya falleció desgraciadamente, pero él me decía, te estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Mi amigo Galen se llamaba. Y Galen, californiano, norteamericano, de hecho no hablaba español, él me decía, mira, nuestro gobierno es muy hipócrita, o sea, hace 30 años, ¿eh? Dice, nosotros aquí en California, muchísimos tenemos sembrada marihuana. Y la sembramos en los bosques altos de secuoyas, donde no pueden ser detectados ni siquiera por satélites. Estoy hablando de hace 30 años y no es porque fuera mi amigo Galen, no. Yo conocí varios amigos de él, todos norteamericanos anglosajones, todos consumidores de droga en su propio país, con droga conseguida al interior de su país. Entonces, ¿qué está detrás? ¿Qué está detrás de esta cuestión de llamar a los cárteles de la droga mexicanos narcoterroristas? Pues es la intervención, ¿no? Los gringos quisieran entrar a México, ¿no? No para acabar con la droga, porque en los países en donde han intervenido, vamos a poner Afganistán, ¿no? Principal productor de goma de opio, no terminaron. El Plan Colombia, estuvieron décadas en Colombia, ya se terminó la producción de cocaína en Colombia. Pues claro que no. Pues si al interior de los Estados Unidos hay estados donde la droga es legal, donde la marihuana es legal, donde ellos mismos sembran su droga, los principales productores de fentanilo son las casas farmacéuticas norteamericanas. Entonces forma parte este contexto de una serie de medidas para presionar al gobierno de México. ¿Para qué? ¿Para qué lo quiere presionar? Pues para cambiar una política pública que favorece a los pobres, para cambiar una política pública soberana, por ejemplo, en el caso de los energéticos, para cambiar una política pública de no intervención en conflictos externos, que es una parte geopolítica que ha seguido México desde hace décadas, la doctrina Estrada, porque México no se alinea de manera incondicional. Lo dice muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum. Coordinación, colaboración, sin subordinación. Esa parte tercera cuesta mucho trabajo, Rocío, porque los gobiernos del PRI y del PAN, totalmente subordinados a los intereses norteamericanos, dejaron muy mal acostumbrados a gobernantes y empresas norteamericanas que querían lucrar en México y que hoy tienen límites. Por ejemplo, tienen que pagar impuestos. No les gustó a los norteamericanos la construcción de la refinería de Dos Bocas. No les gusta la construcción de los ferrocarriles, porque ellos quieren que nosotros emulemos su modelo económico, que es un fracaso en términos de salud pública, porque no tienen un seguro social, no tienen un sistema de salud universal, público y gratuito como lo tiene Europa. Y entonces, ¿qué es lo que quieren? Pues ellos lo que quieren es que México siga, de alguna manera, las políticas públicas que a ellos les benefician. Ellos quisieran seguir vendiéndonos gasolina. Ellos no quieren, y además hay que decirlo, veía una entrevista de Álvaro Delgado, periodista especializado en el PAN, en donde él habla de los norteamericanos y sus fichas que manejan en México. Les llama los colaboracionistas. Y los colaboracionistas son los panistas y los priistas neoliberales que acostumbraron muy mal al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo ves, Rocío? ¿Hacia dónde crees que vayamos? Pues la verdad es que yo creo que las presiones no van a ceder, van a continuar con eso, porque efectivamente no solamente es una práctica que ha sido histórica de sumisión de México con estos partidos a los que haces referencia con los Estados Unidos,
sino también justamente que muchos se han enriquecido más a favor de que pues han podido imponer sus políticas económicas en nuestro país. Por ejemplo, hablabas de las gasolinas. ¿Cuánto les preocupa que cada vez México requiere menos importar gasolinas de los Estados Unidos para acá? Y otro problema, por ejemplo, importante que no hemos mencionado hasta ahorita es la cuestión de las armas. Cómo México ha estado insistiendo en que haya un mayor control del ingreso de armas, incluso ilegales, pues a nuestro país, y cómo Estados Unidos finge que va a atender esto y realmente no se ha atendido y siguen llegando armas hacia acá de manera ilegal, armas que son controladas incluso por el ejército norteamericano, que no tendría que haber una razón para que estén circulando entre los grupos criminales, y sin embargo, pues de todas formas llegan hacia acá, y eso también, por supuesto, es un enorme negocio para los Estados Unidos, como ya lo hemos comentado, y que en la medida en que hay más controles y que esto puede acceder menos fácilmente a nuestro país, pues también es una pérdida financiera para los grandes capitales de allá, que están pues divididos en estos rubros. Incluso las cuestiones del huachicol ahorita, el que se ha detectado y que se ha detenido de México, desde México, pone de manifiesto que hay enormes empresas norteamericanas detrás de este negocio y que no pueden fingir que no sabían, porque dicen, bueno, es que no sabía, ya liberaron a uno que detuvieron en relación a esto en los Estados Unidos, y argumentó que él no sabía que era combustible robado. Obviamente, si te lo dan a un precio mucho más bajo que el precio regular, pues tienes que sospechar que no es de una producción lícita. Sin embargo, pues aún así lo estuvieron comprando y luego lo regresan a México ya robado, digamos, para hacer el negocio redondo. Entonces, obviamente hay muchos intereses detrás de las políticas norteamericanas. Lo que comentabas tú, Ángel, hace un rato, pues los grandes capitales que están allá, que no quieren pagar impuestos, más impuestos, y que de hecho pues Trump forma parte de ese núcleo. También tuvo el apoyo importante de gente de este sector para poder acceder a la presidencia de la República, y que pues obviamente esos no se van a tocar de ninguna manera, y entonces, bueno, continuarán con las presiones hacia acá y hacia otros países, porque no solamente es hacia México, tratando pues de nadar de muertito, porque pues ya parece que eso es lo que les queda, que cada vez la economía norteamericana va más en picada, y que pues a través de la presión hacia los demás países están sobreviviendo. Pues sí, mira, no es creíble, y esa es la gran hipocresía del gobierno norteamericano, no es creíble que empresarios, salió la nota en la jornada, bueno, no en la jornada, en varios medios, de esta familia Jensen, que se dedicaba a eso, una familia de Utah y Texas, papá y mamá en Utah, los hijos en Texas. Se habla de 2.800 envíos separados en colaboración con cárteles. 2.800, casi 3.000 envíos. Que no nos vengan con cuentos que no sabían. No estamos hablando de 3 envíos, Rocío. Claro. Estamos hablando de 3.000 envíos. Claro. ¿A qué se dedicaba esta familia? Lavado de dinero. ¿Qué nos muestra? Es una familia anglosajona. No es una familia de migrantes, tampoco es una familia marginal, de clase pobre en los Estados Unidos. Estamos hablando de empresarios que, a sabiendas de que ese petróleo era robado en México, porque esa es la verdad, lo compraban. O sea, no es creíble. Cuando tú vas a comprar petróleo en empresas en Estados Unidos, pues tienes que saber exactamente en qué refinería lo estás adquiriendo, a qué compañía lo estás adquiriendo, pero nada de que sale así de la nada. Esa es la gran doble cara que se tiene, de la hipocresía. porque no es posible que puedan tener
drones, ¿no? Como los que utilizan para vigilar y para dirigir operaciones militares en el Mar Negro, que vuelan a 16 kilómetros de altura, unos que se llaman MQ. No es creíble que Estados Unidos tenga esa tecnología y no logren detectar, por ejemplo, este tipo de contrabando que requiere complicidad del otro lado. Y lo mismo el trasiego de drogas y lo que tú señalaste, las armas. Las armas que van a terminar a los cárteles son proporcionadas por los Estados Unidos. Y de manera seria, así como los Estados Unidos piden sellar la frontera con respecto a la migración, ellos deberían de sellar su frontera sur con respecto al envío de armas, que no nada más es al sur, También los canadienses se quejaron del enorme tráfico de armas que van a terminar a grupos delincuenciales canadienses. Ayer veía al FBI diciendo que, bueno, México ha hecho la tarea, pero no Canadá. Pues sí, pero Estados Unidos debería de comenzar por parar el flujo de armas, porque eso es lo que potencia a estos cárteles. Bueno, nos queda poco tiempo. Nos despedimos, Rocío. Los esperamos aquí en Tetras la próxima semana con Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril. Los saluda Ángel Valderas y Rocío Méndez. Vamos a seguir monitoreando. Los invitamos a votar el 1 de junio. Tenemos una votación inédita. Por primera vez vamos a elegir cargos en el Poder Judicial y es muy importante participar. Al igual que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos, en muchos estados se eligen jueces. Aquí en Querétaro vamos a votar el 1 de junio y posteriormente en 2027 también. Entonces, los esperamos aquí semana y nos vemos votando el 1 de junio. Los saluda Ángel Valderas Puga. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.